Bueno, y ya estamos con la siguiente invitada, me refiero a Ana Solari, que viene a presentar Quebrada Onda, pero bueno, también obviamente que hablaremos de su carrera, de varios temas de actualidad, y nos quedamos enganchadas con Ana hablando también de la De la consigna de vejez, la sí. jornada. Sí. ¿Qué podrías decir? ¿Qué es lo mejor y lo peor de la vejez? No sé si lo mejor o lo peor, porque no es algo que uno pueda elegir. Sí. O sea, invariablemente vamos hacia la vejez. Lo mejor es que tenés, era lo que decían los compañeros, tenés experiencia acumulada, buena, mala, no importa, pero es lo que te deja las marcas y es lo que te permite vivir con más conciencia de repente. Y lo malo es que hay cosas que de repente ya no puedes hacerlas tanto como antes porque nada, yo que sé, te duele un No te poco da el el cuerpo, lo cuerpo. que yo decía, sí, sí. O, Me imagino que, no es- querés hacer mucha cosa y a veces no te no da. todo podés, no No todo todo podés. podés. Y también es un aprendizaje, es entender que no todo Y puedo, sí, ¿no? y saber, y creo que también aprender a pedir ayuda. Mm. Estaba escuchando, prestando atención lo que hablan de la soledad y es bien cierto. Y eso sí me parece que es una complicación. Yo siempre viví con gente mucho más grande que yo, con mis abuelos, mis bisabuelos, entonces estoy acostumbrada Sí. a ver el tránsito del tiempo y sé lo que es la soledad del más grande, digamos. Totalmente. Y hablando de lo intergeneracional, que me pareció fascinante hoy Sí, cuando sí. repasaba tu historia, que fue tu abuelo el que te enseñó Mi a leer abuelo y a me escribir con enseñó, 5 años. me enseñó a leer y escribir, de hecho sigo usando el mismo escritorio Qué de lindo. donde me sentaba que me enseñó. Qué lindo. Sí, por eso digo, siempre tuve una gran cercanía con gente, ya te digo, muy grande, y siempre sentí que aprendía pila, y me Claro. encantaba que me contaran cosas. ¿Pero no te leyó el Quijote? Sí, Claro. porque se lo sabía un poco de memoria. Se lo sabía de entonces memoria. Bueno, pero ahí te das recitaba. cuenta, ¿no? No, pero ¿qué más quiero yo? O sea, Claro. como niña, imagínate que alguien te recita el Quijote, y después me enseñó gramática y jugábamos a, yo qué sé, a cosas vinculadas a eso. Y a mí me gustaba escucharlos, a él, Sí. mi abuela, mi bisabuela, a ver, cuenten cómo era, cómo era el mundo. Totalmente. Sí. También lo que me resultó llamativo de tu historia es que, bueno, obviamente que ya sos una escritora consagrada, pero arrancaste con la música de manera de repente tímida, porque como que no te animabas a dar ese paso. Y que creo que todos quienes leemos mucho tenemos un gran respeto, ¿no? Por la Sí, literatura. total, Entonces sí. te viene como mucho miedo a decir, Horrible. ¿no? Yo que siempre quise ser escritora, pero también estudiaba música, no sé qué, y entonces el pasaje a la música, a la composición fue como natural, si querés. Después llegó un momento en que las letras de las canciones eran más cuentos que letras de Sí. canciones, y ahí dije, oh, son cuentos musicalizados, Claro, esto así claro. no puede ser. Saquémonos la careta. Vamos a terminar con esta farsita, que no era farsa la música. No, sí, claro. Pero de todas maneras, como a los 14, 15, que ahí estaba, que realmente quería, un día en mi casa había muchos libros, porque todos tenían su biblioteca, y un día estaba mirando así la biblioteca de mi abuelo y digo, ay, pero si yo quiero ser escritora, mis libros van a estar al lado de Balzac y de Dumas, esto es imposible. Claro, Dije, claro. no, No. a otra cosa mariposa. Y después más o menos acepté eso. Fuiste aceptando y Fui también aceptando. entendiendo de que, bueno, de que me imagino que hay que tener mucho valor también para, ya me imagino que estás saldado a esta altura de tu carrera, pero al principio, ¿no? Para publicar, para que otros te lean, para que te juzguen, para releerte vos misma y de repente Sí, entender que capaz que esto lo hubieses dicho de una manera distinta. La relectura a mí no me gusta demasiado. Claro. Siempre cuando me releo, cuando no tengo más remedio, digo, ay Dios, esto Sí. capaz podría haber estado mejor, así, así, así. Lo que más me costó, si querés, en todos estos años fue, y eso lo hablé con otros colegas escritores, el día que vos decís que sos escritor y que lo pones como profesión o en el pasaporte. Eso es, pero nos ha pasado, por lo menos de mi entorno, toda gente grande también consagrada, ¿no? Decir, ¿vos te acordás? Sí, el trabajo que me dio, porque te da como vergüenza. Sí. Decir, sí, yo soy escritor, que no es lo mismo que decir soy ingeniero o soy plomero. Sí, sí, sí. ¿Para qué sirve un escritor? En realidad no sirve para mucho. Bueno, no, sirve, sí, ¿cómo que Pero no? te digo, de servir no, o sea, que cumple una función cultural y social, estoy de acuerdo. Sí, sí, claro, de Pero repente no. claro, no es tangible, pero hay Yo allí sé, una utilidad, está claro, yo sé ¿no? y soy lectora, Sí. pero
es esa cosa que decís, pero ¿y digo o no digo? Porque yo no vivía de la escritura. Sí, claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Es mi profesión? No, bueno. Bueno, y ahí tocaste con el clavo, ¿no? Lo difícil que es vivir de la escritura en nuestro país, ¿no? Y en todos lados. En otros lados. Hay excepciones, ¿no? Hay algunas excepciones, pocas. Son pocas, por eso te digo, sí, son sí. pocas, pero buena parte de los escritores no viven necesariamente de su producción literaria. Con el trabajo que dan. Pero además, ¿cuántos ejemplares tenés que vender para vivir de los derechos de autor, más allá de que te paguen el adelanto de la editorial? Tenés que vender millones de libros para que por lo menos, lo que decían ustedes, llegar a una vejez con lo mínimo resuelto. O sea, de la escritura difícil. Es difícil. Es muy difícil. Ahí entró la docente. Y sí, ahí estuve hasta hace 2 años, fui docente y escribía. Daba clases, no sé qué, y escribía. Era un mundo medio paralelo. Lo bueno que tienen los escritores es que de alguna forma también viven a través de sus personajes. Me pareció muy curioso en tu caso de que vos le das vida, o sea, vos crees, convivís con tus personajes. Totalmente. Prácticamente, ¿no? O sea, pensás que está vivo, ¿no? Es que estoy convencida, o sea, parece una locura, ya sé que no, pero sí, yo convivo con ellos y además ellos aparecen y hacen lo que tienen que hacer como una persona. O sea, yo simplemente describo lo que está haciendo este fulano o esta fulana. No sé. En el caso del protagonista de la novela, de esta Quebrada Onda, el protagonista, que yo no sé cómo se llama, porque él nunca se presentó, digamos. Sí. Yo ni siquiera sé qué aspecto tiene porque siempre lo vi de atrás. A los otros yo los puedo describir, tienen nombre, sé. Pero te parecen, o sea, eso es lo que me queda. Obviamente que me imagino que se van delineando a partir de, bueno, me pongo a escribir al comienzo. Y a partir de allí te empiezan a aparecer, ellos mismos te van relatando la historia. ¿Cómo es el sistema? En mi caso es así, en mi caso es así. Y a veces me parece horrible lo que hacen, no estoy muy de acuerdo con las conductas que tienen. Y otras veces son tan contradictorios que me obligan a mí a ver, ¿y ahora qué hago con esto? Pero ellos siguen. Pero este protagonista yo no tengo creo que tiene el pelo corto, pero no soy capaz de decir nada, sé que es flaco. Eso es todo lo que sé. Los otros personajes, ningún problema. Boca Tiesa, Lalo, Juanita, yo qué sé, Vicente, el chico Cresta, todos esos sí los conozco. ¿Los conoces? ¿Los extrañás a veces? Ay, sí. Porque después no vuelven más, ¿no? Ay, no, es horrible la tentación de las segundas partes porque los extrañás. ¿En serio? Espantoso. Ay, eso, es tremendo esto. Te dan ganas, sí. Sí. Lo intenté con el señor Fisher, que extrañaba horrible a 2 personajes, y digo, ay, yo hago algo. Pero no, si ellos no quieren, no es uno, sino es como el deseo de uno, la posesión de uno, como con un hijo. Sí, como eso que dicen que los hijos son de la vida y tal cual, ¿no? Bueno, nosotros tenemos hijos y está. Y después que sea lo que tenga que sí, ser. tal cual. Pero en este caso, al protagonista no tengo idea. Lo tenés ahí, la imagen de atrás. De atrás. El contexto también siempre es llamativo y que además se repite, ¿no? No buscar un lugar concreto, ¿no? Situarlo, por ejemplo, en Montevideo, que podría llegar a ser. Pude. Siempre son lugares que podrían... Hay pedazos, ahí va. Hay pedazos en la imaginación del lector ser este lugar o el otro. Hay de todos lados, pero nunca pude, ¿sabes? Fijar una cuestión geográfica, porque ellos no viven en los mismos lugares que yo. O sea, es como si yo viviera en diferentes ciudades del mundo, todas en paralelo, y me fuera metiendo en una y otra. Es coherente con esto de los planos, ¿no? Porque no podrían estar en un lugar que vos conocés porque viven en otra dimensión. Tal cual, y además tampoco sé, yo qué sé, en este caso, el clima es otro, la manera de hablar es otra, lo que comen es distinto, es todo distinto. Pero eso yo me di cuenta con ellos, ¿no? Pues yo dije, voy a escribir una novela que va a ser en un lugar así, así, así. ¿Y te va surgiendo a partir de...? Sí, a medida que avanza la historia se va empezando a armar el paisaje, la geografía, los límites de la región. Hay cosas que yo no sé. Sí. Es interesante como uno también descubre el personaje a partir del relato de los otros, además, ¿no? Eso es muy rico, ¿no? Como... a través de la mirada hacia el otro, uno. Eso, como ese dicho que dice, cuando uno habla de Juan, habla más de sí mismo, que de Juan. Una historia así, ¿no? Es que es tal cual. Si vos estás hablando del otro y estás mostrando un poquito lo que sos. Estás hablando de vos mismo, sí, es tal cual. Sí, ahí yo soy muy cuidadosa también, de respetar
al individuo personaje y no imponerle ninguna conducta, ni ninguna creencia, ni nada. Ya te digo, hay cosas que no me gustan. En algunos casos, bueno, es así. Yo qué sé, es como las personas, no todas las personas te caen igualmente bien. Sí. Pero no andas matando gente por la calle. Claro, claro. No, pero también es interesante y me parece que pasa también en otro hecho artístico que es lejano y no tanto, porque también creo que has escrito para teatro, Sí. que bueno, que uno aprende a no juzgar, ¿no? A partir de vivir en otros cuerpos o Sí. bueno, o de escribir otras Pasa que si realidades, juzgás, generas una empatía. yo creo que cuando un autor empieza a juzgar o tiene esa cosa que había en otros siglos, ¿no? La impronta moral de las cosas deben ser lo que está bien y lo que está mal, yo creo que ahí no sos un buen escritor. Puede gustar tu literatura o no, pero me parece que un escritor la moral no debe estar puesta en el libro, es en la conducta del autor que se hace cargo de su trabajo. Ahí me Claro. parece que está lo moral, Bien. pero no adentro del libro. Sí, no en el acto del personaje. No en el acto del personaje, porque eso sería coartar la libertad del personaje y jorobar la historia. Sí. Y además el mundo es así también en definitiva, no vamos a poner solo héroes, ¿no? Sería aburridísimo. Sí, eso es solo Marvel. Claro, si queremos relatar la humanidad tenemos que mostrar varios grises y unos cuantos negros. Puro gris, te diría, puro Casi gris. todo gris, ¿no? Sí. Es bien interesante eso, ¿no? Que me parece que lo has desarrollado en varios de tus libros, esa complejidad de la humanidad, esa complejidad que tenemos los seres humanos. Es que es algo que me interesa realmente y en definitiva es como, cuando venía para acá pensaba cuál sería el hilo conductor de todos los libros que escribí, los que tengo ahí en el cajón, y en realidad es una pregunta ética, o sea, algo así como, ¿qué define para mí a un ser humano y qué valores encuentro yo que para mí son fundantes en un ser humano? Y la ética para mí es fundamental. O sea, es ese límite. ¿Hasta dónde está el límite humano? Que para mí después de eso se termina la ética y todo es posible. Esa es la pregunta. ¿Y qué valor tiene la palabra? ¿En general decís vos? Sí, en general, la palabra dicha, la palabra escrita. Y mirá, a veces viste que dicen las palabras se las lleva el viento, pero no es cierto. Yo creo que tampoco. Y cada palabra que vos emitís o que escuchás genera una acción y una reacción. De modo que ya empezando por ahí para mí hay que ser muy cuidadoso con las palabras. Yo soy muy minuciosa con los términos que uso cuando digo algo. Eso no quiere decir que en mi casa no diga cualquier cosa hablando por la ventana. Pero soy muy cuidadosa justamente porque conozco el impacto de las palabras. Y me interesa que si quiero decir sofá, sea sofá y no sea algo parecido a una silla donde me puedo tirar. La palabra construye o destruye, en definitiva. Absolutamente, sí. ¿No? Sí. Y destruye mucho. Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un libro? Hablando ahora de Quebrada Onda, Depende, ¿cuánto tiempo le dedicas? Depende, porque este libro me dio, ponele que un libro más o menos me lleve un año. La primera versión. Y después viene la reescritura y todo eso y varias reescrituras, en general nunca son menos de 15 versiones, hasta que digo, esto está así, está bien. Este libro es más curioso porque yo lo escribí, hay 2 fechas, al principio hay una fecha y al final del libro hay otra, es medio raro eso, pero alrededor de 2010 lo escribí, ponele que en el 2012 lo había terminado. Y después me empezaban a venir dudas en relación con si yo quería que ese libro en ese momento saliera. Y lo fui dejando. Y lo retomé hace unos años, en plena pandemia, y dije, mirá, esto no estaba tan mal. Después de todo me interesó. Algo positivo que trajo la pandemia, ¿no? Sí, Que uno retomó los trabajos que tenía pendientes. Y me interesó y dije, bueno, why not? Sí, porque y ahí empecé de vuelta con otra reescritura más y decir, y esto y no sé qué. O sea, este es el libro que en el tiempo es el que más tiempo estuvo detenido en alguna parte. Bien. No tanto que estuve 10 años escribiéndolo porque no tengo esa paciencia. No, igual tenés una novela inconclusa, ¿no? La primera, la que escribiste cuando tenías 20, por ahí. Te leíste todo. Sí, una inédita que no va a salir nunca. ¿Nunca va a salir? No va a salir o en algún nunca. momento va a llegar también esa reflexión. No, esa no. Pero sí se la di. Yo ahí vivía en Venezuela y escribí esa novela que se llama Casi como sí, un título imposible, antieditorial total, y se la di en su momento era un
muchacho joven, ponerle 35 años, profesor de literatura, especialista en literatura. Yo sabía él quién era, no tenía la menor idea quién era yo, un amigo se la hizo llegar, la leyó y la respuesta fue decirle que escriba porque es una escritora. Bueno. Y yo le agradezco a él Te abrió la puerta. esa cosa. Pero ahí tenía 20 y recién empecé a publicar a los 32, así que pasaron 12 años y ese libro no va a salir nunca. Pero ni por asomo va a salir. Porque es una novelita juvenil de 20 años que no tiene ninguna debería tener también la frescura de esos años, ¿no? Sí, como pero, eso que hablábamos de rescatar cada cosa de esa etapa, ¿no? Sí, pero me parece que ya no te representa. Sería como un diario íntimo, no un diario íntimo, pero una cosa que, bueno, estaba una reflexión a los 20 años, tampoco tenía tanta idea de la vida. Esa no va a salir. No, tengo otras en el cajón esperando, eso Está sí. bien. Hablando un poco de tu mecanismo de escribir, del resto de los personajes, ¿tienen más de vos, de tus propias vivencias, de tu propia historia de vida, de tu propia historia de vida familiar y tus intereses los personajes, o aprendés más de lo que te llega del personaje? De mí no tienen nada. 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 O sea, sería tus tan intereses, tan aburrido para mí escribir y ver y reflejar. Primero que sería de una pedantería insoportable. No, de repente no tiene literalmente, capaz que hay alguien en el inconsciente. Pero me aburriría muchísimo. O sea, lo lindo que tienen para mí mis personajes es que es gente que yo quisiera conocer. Porque me encanta cómo son. Entonces, es evidente que uno no puede salir de su contexto de producción, digamos. Tiene la formación que tiene, la familia que tuvo y las experiencias que tuvo. Eso es lo que te hacen. Te hace, obvio. No, y además, digo, es de donde venís y cómo te paras en el mundo, de acuerdo a eso. Después uno se va construyendo, deconstruyendo, depende del trabajo de cada uno. Sí, pero de ahí a que yo me inspire en algunas de mis experiencias o mis cosas para mis pobres personajes, no. Suficiente tienen con ser personajes míos, entonces que por lo menos tengan su propia vida. Eso es lo que pienso. ¿Le diste una relectura a Quebrada Onda o no? Con eso y no tuve más remedio porque además Martín es muy cuidadoso en la edición y yo soy muy maniática de que no haya ni una coma mal, pero me pasa. Porque además una vez te pasó lo de un problema de tipeo con un personaje, ¿no? Con Lola. Con Lola fue, en el señor Fisher, casi me muero. A mí esas cosas me persiguen. Nadie se da cuenta, pero alcanza con que yo sepa. Sí, no, lo sé porque te escuché decirlo en una entrevista. Pero acá pasó una cosa interesante y me acordé ayer se presentó un libro sobre el trabajo de Carlos Lizcano, el escritor y el otro, y yo era muy amiga de Carlos. Lo aprecio mucho, además lo respeto muchísimo como escritor. Y cuando estaba escribiendo la primera versión, de repente aparece un personaje misterioso en el pico de una montaña, una pradera. El frailejón es una planta preciosa que solamente crece en el páramo andino y no sé qué, y hace unas cosas y yo digo, pero este es Carlos Lizcano. Digo, ¿qué hace Carlos Lizcano en mi novela? Se metió, claro, el personaje Carlos Lizcano, ¿no? Carlos Lizcano la persona. Y entonces dije, ay, pero esto es medio como que yo le tengo que pedir permiso. Entonces le conté, le dije, Carlos, mirá, me pasó esto. Sos un personaje de mi novela, te voy a mandar el pedazo para ver. ¿Y se sintió identificado? Porque la manera de hablar, Carlos tiene una manera lógica, con un sentido del humor muy, muy irónico, muy inteligente. Y fue ahí que me di cuenta que ese que estaba hablando era Lizcano. No era Lizcano el que yo conocía, pero estaba copiando la manera de hablar de Lizcano. Entonces pasó, me dijo, sí, no te da ningún problema. Y ayer dije, pucha, mira, si no se hubiera muerto, ¿te das cuenta? Podría leerse o verse. Qué maravilla. ¿Qué repercusión has tenido del libro? Por ahora no sé nada porque es muy incipiente todo, ¿no? El martes se presenta y creo que en estos días está en librerías, así que a menos que alguien lo lea y me llame y me diga algo, yo no sé todavía. Ya está en librería, nos está diciendo la productora, y el martes la presentación es abierta a todo público, ¿es por invitación? No, es abierta a todo público, es el auditorio del Museo Nacional de Artes Visuales, que es precioso ese lugar, a las 7 de la tarde. Cortito y al pie, sencillo, presenta a Marisa Silva Schulze, la escritora, Inés Trabal, poeta y traductora, y las dos son queridas amigas y mujeres así como
envalentonadas. Está muy bien. Quedan todos invitados. Bueno, si los televidentes del Living quieren, se pueden acercar. Claro, entonces, por supuesto, ¿no? sí, con mucho gusto. Sí, Creo bueno, que va a ser lindo. Ahí veíamos la información. Bueno, ahí le tenemos, me parece. Sí, Ahí va, exactamente, sí, en ahí pantalla. está, sí. La información, el horario, para que también la gente se pueda acercar e intercambiar allí unas palabras Está bueno. con la autora, que me parece que eso siempre es enriquecedor, ¿no? Totalmente, además, en general el autor no conoce a sus lectores. Sí, no qué lindo eso, no sabés. de ponerle cara, ¿no? Los músicos sí, ponele, o incluso el artista plástico en el vernizaje los conoce, pero nosotros a nuestros lectores Bien. no tenemos la menor idea. ¿Estás escribiendo algo? Estoy escribiendo el tercer tomo de una trilogía para Ceibal, 1930, y aparte estoy escribiendo otra novela mía que se llama Tiempos de Perdón. Bien. Sobre la vejez, por cierto. Mira, sí. Está todo así está todo mezclado, unido. Sí. Gracias por acompañarnos, un gusto gracias enorme a la recibirte. invitación. Gracias.